plantearme en exigencia. Quiero que hablemos de un concepto que surgió en Chile, que es el concepto de autopoiesis. El concepto de autopoiesis surge en mí en el intento de contestar una pregunta que me hace un estudiante en 1960 en la Facultad de Medicina cuando yo dictaba un curso de biología. Me pregunta: doctor, usted dice que los seres vivos comenzaron hace 3.800 millones de años, que comienza hace 3.800 millones de años, de modo que usted puede decir que comenzaron entonces. Bien apurado lo digo. ¿Cómo comenzó la vida? ¿Qué comenzó ahí cuando comenzó la vida? Exactamente. ¿Qué comenzó cuando comenzaron los seres vivos? En la física está claro, ellos lo explican por el Big Bang. Lo que yo quería hacer es poder decir qué comienza, no qué creo yo que comienza. Y para eso tenía que hablar de las condiciones que constituían a un ser vivo. Si las condiciones que constituyen a un ser vivo se satisfacen, entonces aparece un ser vivo. Si las condiciones que constituyen la posibilidad de un Big Bang se satisfacen, entonces aparece un Big Bang. Si las condiciones que constituyen una galaxia se dan, entonces aparece una galaxia. Bueno, aquí tenía que ver con el ser vivo. Pero para poder eso yo tenía que saber qué es un ser vivo, para poder decir cuáles son las condiciones que se tenían que dar de modo que eso surgiese. Entonces mi pregunta era: ¿cómo sé yo que lo que estoy diciendo que constituye un ser vivo, constituye un ser vivo? ¿Cómo sé yo si lo que contesto, contesta lo que pregunto? Es una pregunta bien fundamental. Para mí eso fue una pregunta muy importante porque te cambia el modo de mirar. El preguntarte qué criterio tienes tú para aceptar la respuesta, cosa que usualmente la gente no hace, ni siquiera los científicos, muchas veces, ¿no? Porque suponen que saben cuáles son las respuestas buenas y cuáles son las respuestas Los científicos son malas. casi una casta sacerdotal, ¿no? Claro. Como las antiguas castas sacerdotales. Exactamente, el club de los científicos. Pensando en eso, yo por otras circunstancias me di cuenta de que lo central de los seres vivos es su autonomía. De ser sistemas tales que todo lo que pasa con ellos tiene que ver con ellos. Que lo externo no especifica lo que les pasa, sino que gatilla procesos que tienen que ver con ellos. Entonces me dediqué a pensar qué tiene que pasar en las dinámicas fisiológicas, en las dinámicas moleculares, para que surja un sistema, un ente, que tiene esas características. Y desde todo el conocimiento que yo tenía en esa época, estoy hablando de 1963, 64, empecé con la pregunta del 60 y la contesto al final del 63, me doy cuenta de que lo que pasa con los seres vivos es que todas las moléculas que los componen se producen allí. Entran moléculas y salen moléculas y forman un remolino de producciones moleculares, de modo que las moléculas que se van produciendo participan en la producción de las mismas clases de moléculas, constituyendo una unidad discreta. Y es a eso lo que he llamado autopoiesis. ¿Es una especie de autarquía biológica o no? Es una especie... No es autarquía porque hay un flujo molecular, pero es una dinámica en la cual lo que ocurre en esa dinámica como procesos de producciones moleculares da por resultado el sistema en la cual esos procesos moleculares se producen. Entonces se produce a sí mismo. Autopoiesis, producción de sí mismo. ¿Qué consecuencias trae esa Bueno, esa desde concepción de luego, autopoiesis? esa concepción de los seres vivos trae que te explica a ti cómo es que los seres vivos son unidades discretas. Porque todo lo que pasa con los seres vivos ocurre en ellos en tanto unidades discretas. Te permite entender qué es lo que se conserva en la historia evolutiva. Uno dice, claro, se conserva la vida, pero ¿qué es eso de la vida? Lo que se conserva en la historia evolutiva es la realización de la autopoiesis, y los distintos linajes que se producen son distintos linajes de distintos modos de conservación de la autopoiesis. Es decir, te permite a ti entender toda la dinámica histórica de los seres vivos en términos de lo que se conserva. No en términos de lo que puede pasar, sino que de lo que se conserva, con un presente continuamente cambiante. Te permite entender que los seres vivos existen en dos dominios. El dominio molecular de su autopoiesis y el dominio relacional en el cual son unidades discretas. Como nosotros los seres humanos, por ejemplo. Nosotros existimos, fíjate tú que existimos en tres dominios. Existimos en el dominio de nuestra fisiología como sistemas autopoiéticos celulares. Existimos en el dominio de relación, en el cual aquí estamos conversando como personas. Y existimos en otros dominios que van surgiendo en la reflexión, que pueden ser dominios políticos, dominios de otra clase, dominios sociales. Entonces, la noción de autopoiesis te muestra la condición fundamental desde donde todo lo demás va a surgir. Por eso es que no hay nada por debajo de la autopoiesis. La autopoiesis ocurre como un fenómeno molecular. Claro, aquí hay moléculas, sí, pero no hay autopoiesis.
Aquí hay consecuencias, sí, pero la autopoiesis ocurre aquí como un fenómeno molecular. ¿No te deja pasmado el hecho de existir? La vieja pregunta es, digamos, el milagro de ser, digamos, de que existan estas autopoiesis. ¿O está más inclinado a un azar? Yo sigo pensando en la maestría antigua, ¿no? ¿Es un azar, el azar, o una necesidad, o un sentido? ¿Qué es lo que hay? No es ni un azar ni una necesidad, es una... pasa. No pasa por azar, pasa por las coherencias estructurales del mundo natural, en este caso de la Tierra, por ejemplo. Ahí había moléculas, procesos, radiación, etcétera, y en algún momento estas moléculas se concatenan y espontáneamente constituyen este ser vivo. No es por azar, si se dan ciertas condiciones, pasa inevitablemente. Los seres vivos, todo ocurrir es inevitable si se dan las condiciones que lo hacen posible. Ahora está la belleza, uno sorprende ante la belleza. Pero la belleza es una